La filosofía budista nos dice que existe una manera de tomar el control, cambiar de dirección y despojarse de la ignorancia, de modo que podamos ver con toda claridad. El antiguo y atemporal mensaje del Dharma dirigido a usted, el buscador, es que existe un método que ha demostrado ser verdadero para refinar su mente, elevar su conciencia y trascender su dependencia de las circunstancias externas. En el Tíbet se enseña que el Dharma consta de dos elementos: el Dharma de la transmisión o enseñanzas clásicas y el Dharma de la realización o experiencia directa. El Dharma de la transmisión. La doctrina primaria del budismo se encuentra en las verdaderas palabras y enseñanzas del Buda, recogidas en las escrituras y conocidas como sutras. Sutra es una palabra sánscrita, traducida originalmente como hilo o cuerda. Las palabras y frases tan inspiradas del Buda se compararon a guirnaldas de flores o rosarios ensartados mediante un hilo común. Al poco tiempo de su muerte, 500 de los discípulos iluminados del Buda reunieron el primer concilio budista, a fin de rememorar las palabras del Buda y corroborarlas entre ellos. Uno de los principales discípulos de Buda, Ananda, que era primo suyo y también su asistente permanente, había estado presente en todas las enseñanzas del Buda. Durante el concilio, Ananda y otros monjes bien conocidos por su facultad sorprendente para memorizar, recitaron de memoria todos los sermones del Buda. Las personas que leen estos sermones por primera vez quieren averiguar por qué comienzan todos con la frase «Así lo he escuchado». La tradición nos dice que así fue como inició Ananda cada uno de sus recitados. Los otros discípulos iluminados, muchos de los cuales también habían estado presentes durante las enseñanzas del Buda, recordaron también lo que él había dicho. Realizaron algunas correcciones sin importancia y dieron su aprobación a los recitados. Una vez estos recibieron la aprobación del concilio de los 500 discípulos principales, se las consideró como sutras, como las palabras genuinas del Buda. De este modo, esta fresca y vívida transmisión oral ha llegado hasta nosotros como una línea ininterrumpida desde el maestro al discípulo, como si fuese una herencia. Mucha gente se pregunta si existe una Biblia budista o un canon de escrituras budistas. Como referencia, he aquí un resumen de las enseñanzas esenciales. Juntamente con los sutras, el Buda nos legó numerosos juramentos y disciplinas monásticas, conocidas como el Vinaya, y tratados conocidos como el Abhidharma, que explican la psicología budista. Estos tres conjuntos de enseñanzas del Sakyamuni Buda, Sutra, Vinaya y Abhidharma, componen el canon budista original, conocido como el Tripitaka, que se traduce como las tres cestas o conjuntos. Estas son las enseñanzas originales del Buda histórico que, en su primera versión, están escritas en Pali. Incluidas también en el Dharma de transmisión, existen varios trabajos esenciales, textos y comentarios realizados por generaciones subsiguientes de maestros budistas. Se consideran parte de esto los sutras y tantras posteriores, así como los sutras Mahayana en sánscrito. También están incluidos los tantras esotéricos y más místicos, o tratados no duales, enseñados por el Buda, quien aparecía bajo el aspecto de diversas deidades de la meditación,
a fin de expresar las enseñanzas superiores no duales del Vajrayana a seres de capacidad más elevada. De esta forma surgieron las 84.000 enseñanzas del Buda, resumidas en los 3 vehículos o yanas, Theravada, Mahayana y Vajrayana. A estos 3 ciclos de enseñanzas se les suele llamar las 3 vueltas de la rueda del Dharma. Estas son las 3 grandes tradiciones budistas que han llegado hasta nosotros en Occidente, principalmente a través de nuevas prácticas modernas de meditación del Vipassana, Zen y Dzogchen Mahamudra. La primera vuelta o ciclo de la rueda del Dharma, conocida como el camino tradicional de los ancianos, llamado Theravada, al que de forma incorrecta algunas veces se lo denomina Hinayana, incluye las 4 nobles verdades, el óctuple sendero, las 3 marcas o características de la existencia, impermanencia, no yo y sufrimiento, y el origen interdependiente, el modo en que sucede todo a través de la causa y efecto. A esto se lo suele describir como el camino de la liberación individual, de la purificación y del comportamiento altamente positivo. Se lo conoce como el camino del Arhat o santo. Este camino Theravadin hace énfasis en la intuición, la purificación, la moralidad, la limitación, el no causar daño, la renunciación y la simplicidad. Las escrituras antiguas dicen que siguiendo este camino, uno alcanzará la liberación en las 7 vidas siguientes a la experiencia inicial de iluminación. La segunda vuelta o ciclo de la rueda del Dharma, conocido como el Mahayana, enfatiza el Sunyata, que significa la vacuidad infinita y la apertura radiante. Este es el camino heroico del Bodhisattva de la iluminación universal. Este camino hace énfasis en la unión de la sabiduría y de la compasión y de las actitudes inegoístas. El Mahayana hace énfasis en la compasión y en la vacuidad de la sabiduría, en la apertura, el altruismo y el coraje libre de temor. Este camino puede culminar en la iluminación plena en el término de unas pocas vidas. La tercera vuelta o ciclo de la rueda del Dharma, conocida como el Vajrayana, hace énfasis en la innata naturaleza de Buda, espontánea, fértil y luminosa. Elucida el Tantra no dual, desvelando la inseparabilidad total entre el Nirvana y el Samsara, lo sagrado y lo mundano, el cielo y la tierra. El Vajrayana enfatiza la transformación, la energía, la potenciación y los medios prácticos dinámicos. En este camino, con frecuencia se ha alcanzado la iluminación en el término de una sola vida. Estos 3 enfoques corresponden a los 3 vehículos principales del budismo. Históricamente, las escuelas del sur en Ceilán, Birmania, Tailandia, Laos y Camboya enfatizaron el Hinayana y Theravada clásicos. Las escuelas del norte en Nepal, Sikkim, Tíbet, Mongolia, Corea, China y Japón hicieron hincapié en el Mahayana y en el Vajrayana tántrico. En el Tíbet se enseña una 4ª vuelta o ciclo secreto de la rueda del Dharma. Se trata de la enseñanza budista final y más elevada, denominada Dzogchen en tibetano. Considerado como el enfoque más directo y no dual para despertar el Buda interior, el Dzogchen enfatiza la no dualidad, la espontaneidad del éxtasis y la gran perfección natural de las cosas tal y como son.
Los maestros de Dzogchen enseñan que uno puede alcanzar la iluminación en esta misma vida, incluso en un breve periodo que va de 3 a 7 años, mediante una práctica asidua. Una cosa importante de recordar acerca de las palabras del Buda es que estas son las enseñanzas de una persona viviente que alcanzó la iluminación y que, a través de su bondad y compasión, compartió lo que sabía con los demás. Fue un visionario pionero, un sabio maestro que estableció un nuevo camino. Se ha dicho que el Buda fue tan sensible y consciente que fue capaz de comprender las vastas diferencias entre los diversos grupos de personas y seres. La leyenda nos dice que cuando el Buda enseñó el Dharma, todos los oyentes escucharon exactamente lo que cada uno en forma individual necesitaba oír y en su propio idioma. Actualmente en Occidente, esa sagrada rueda del Dharma se halla todavía en movimiento, una auténtica corriente de verdad. Estas verdades resuenan con los buscadores de hoy, lo mismo que lo hicieran hace siglos. A usted le corresponde ahora hacer girar de nuevo la rueda del Dharma. Puede volver a poner de manifiesto su propia verdad, su Dharma, su verdadera vocación a su propia manera. De hecho, realizarlo nos incumbe a cada uno de nosotros. Dharma de la realización. Tan importante como las palabras del Buda son las formas en que realizamos estas enseñanzas para nosotros mismos. Los maestros tibetanos dicen que somos extraordinariamente afortunados debido a que nuestra existencia humana hace posible que desarrollemos una genuina práctica del Dharma. También enseñan que todo lo que sucede en la vida es parte de nuestro camino. En consecuencia, cada momento es una oportunidad para el despertar. Cada una de las experiencias que uno tiene pueden ser asimiladas dentro de la propia vida espiritual. Mantenga eso en mente y durante un momento piense acerca de todo lo que le ha sucedido hoy. Esperar en la fila del autobús, quedarse atascado en el carril equivocado, escuchar una gran pieza de música en la radio, derramar el café sobre su camisa, recoger a su hijo en la escuela y compartir con él una bolsa de palomitas de maíz, sacar a pasear al perro, acudir a una cita, hacer la cena. ¿Cómo se sintió durante cada segundo, minuto u hora de su día? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Esta es su vida, y si la integra hábilmente, puede ser también parte de su camino. Desarrollar la sabiduría, la claridad, el equilibrio básico y la compasión en su vida expresa el Dharma de la realización. Este es su trabajo diario. Así es como sacraliza su vida. Vivir el Dharma ha constituido siempre un desafío para monjes y monjas en Asia y actualmente continúa siendo un reto para los buscadores espirituales en Occidente. Las inexorables cuestiones y asuntos eternos permanecen con nosotros. ¿Cómo equilibrar nuestras vidas interna y externa? ¿Cómo dirigir nuestras mejores intenciones hacia los demás? ¿Cómo mantener un compromiso permanente dentro del contexto de un mundo complicado? ¿Cómo equilibrar la compasión con la sabiduría? ¿Cómo establecer la diferencia entre la compasión inegoísta y la piedad dualista? Entre aferrarse y estar comprometido, entre amor y apego, entre limitación y temor. Los lamas tibetanos como Kalu Rinpoche y el Dalai Lama, que han entremezclado por completo sus vidas con el espíritu, parecen ser capaces de encarnar perfectamente el Dharma. La mayoría de nosotros se enfrenta a momentos difíciles,
al incorporar el Dharma en sus vidas y al entremezclarlo con todo lo que uno realiza. Sin embargo, es posible hacerlo. Alba, una madre soltera de 38 años, abogada, asistió a un retiro de meditación durante un fin de semana. Cuando regresó, se sentía absolutamente transformada. El retiro fue tan inspirador que se juró a sí misma que iba a ser una persona diferente. Estaba decidida a mantener todo en perspectiva y no perderse entre pequeñeces de política de oficina ni en sus propias ambiciones. Iba a dejar de ser una perfeccionista exigente con los demás e iba a ser más paciente con sus hijos. Estas habían sido sus nuevas resoluciones. Alba regresó del centro de retiro campestre el domingo por la noche, pero cuando había llegado la hora del café el lunes siguiente por la mañana, a pesar de sus buenas intenciones, había perdido los estribos nuevamente. Durante el fin de semana, la energía de todos los que la rodeaban había sido una influencia fortalecedora, acogedora y sanadora. Había sido maravilloso. Una vez de regreso en su trabajo, sin embargo, nada parecía maravilloso. Ni siquiera era acogedora. Por el contrario, todo parecía frenético, negativo, competitivo y molesto. Para complicar las desventuras de Alba ese lunes, se dio cuenta que había quedado obsesionada por un compañero meditador con quien había tenido un mínimo contacto. No podía dejar de pensar sobre si debía de haberle expresado sus sentimientos y no podía parar de fantasear sobre alguna forma de volverse a encontrar con esta persona. Al mismo tiempo que se había desprendido de una buena cantidad de angustia mental y emocional, se había cargado tontamente con algún conflicto más. Para resumirlo todo, Alba se planteó de inmediato si todo aquel fin de semana no habría sido una completa pérdida de tiempo. Comprendo perfectamente la forma en que Alba se siente. Probablemente así nos sentimos todos. Se trata de una experiencia común. Concluimos una meditación o una experiencia espiritual particularmente enriquecedora o incluso unas vacaciones, convencidos de que hemos cambiado para siempre. Luego, en pocas horas, volvemos a caer inconscientemente una vez más en alguna reacción insatisfactoria o tendencia neurótica habitual. De lo que Alba pudo darse cuenta, de lo que todos nosotros podemos darnos cuenta, es que esto es simplemente parte del proceso. Lo que Alba obtuvo durante su fin de semana es una conciencia más profunda de cómo ella pierde contacto con su propia realidad interior y oscurece su luz solar interior. Ahora tiene que trabajar para cambiarse a sí misma, poco a poco, hasta que su conciencia se haga cada vez más profunda. Los problemas de Alba con las prioridades, la impaciencia con sus hijos y su tendencia a crearse apegos obsesivos, todo forma parte de su camino. La tarea de Alba es llevar la sabiduría del Dharma a su vida, para que le ayude a enfrentar todas estas situaciones. Si las enseñanzas y prácticas espirituales no nos ayudan en estos asuntos, ¿para qué nos sirven? Mezclar el Dharma con sus vidas significa tratar de hacer elecciones y decisiones más iluminadas y que surjan de un compromiso de despertar de los sueños de la ilusión. El Dharma de su propia realización interna es el lugar donde encuentra el refugio interior. Refugio en comprender la verdad, expresar esa verdad, integrar esa verdad en su propio ser. Cuando usted es en sí mismo auténtica y totalmente, usted encarna el Dharma. Esta es la triple joya interna. Vivir el Dharma significa ser verdadero consigo mismo. La meditación diaria es el medio más simple para permanecer en el camino esencial del despertar. De esta forma podemos gradual y totalmente comenzar a mezclar el Dharma con cada actividad. Esto se realiza prestando atención,
practicando la atención en lugar de la inatención, a través del cultivo consciente de la presencia de mente en lugar de la ausencia de mente. Esto se conoce como práctica de la atención, elevando su conciencia o viviendo una vida con atención. En uno de sus sermones, el Buda se dirigió a Ananda, diciendo: «Oh Ananda, sed lámparas para vosotros mismos, sed refugios para vosotros mismos. Aferraos firmemente al Dharma como a una lámpara. Aferraos firmemente al Dharma como refugio. No busquéis refugio en nadie más que en vosotros mismos. Y quienes quiera, Ananda, que sean refugio para sí mismos. Serán ellos entre los buscadores los que alcancen las más elevadas alturas. Seguir un camino equilibrado, moderado, que sea honrado, recto e impecable, es vivir el Dharma. Aprender a vivir sin excesiva confusión, ira, apego, vacilación o codicia, eso es Dharma. La cordura básica equivale a estar en sintonía con las cosas tal y como son. Eso es Dharma. Seguir un camino de Dharma significa hacer que sus primeras prioridades sean su vida espiritual y el desarrollo de un corazón cálido, bondadoso y lleno de amor, unido a un sentimiento de empatía y de amistad. Esto incluye desarrollar la integridad y el carácter, no buscar simplemente alturas efímeras o experiencias místicas. La verdad tiene que ver con la obtención de la libertad, no con elevarse a las alturas. Busco refugio en el Sangha. Hay un dicho tibetano que dice: únicamente los leones de la nieve que están entre nosotros pueden irse en soledad a la espesura y alcanzar la iluminación solos. La mayoría de nosotros depende de formar parte de un Sangha. La palabra Sangha se traduce como comunidad virtuosa. Representa la comunidad espiritual, nuestros colegas en la búsqueda, espíritus hermandados y amigos animosos en los que confiamos plenamente. Históricamente hacía referencia a la comunidad monástica ordenada, de monjes y monjas. La energía espiritual es una energía sanadora. Cuando se reúne cualquier grupo con el propósito de dedicarse a algo superior a nuestro yo individual finito, la energía acumulada es casi palpable. Cuando Jesús dijo: «Donde dos o más se hallen reunidos en mi nombre, allí estaré yo», estaba afirmando el poder espiritual milagroso, la extraordinaria sinergia del Sangha. Cuando nos dedicamos a una causa más grande o más duradera que la de nuestros propios yoes mortales, nos estamos aproximando en dirección a la inmortalidad. En un sentido inmediato, el Sangha representa también a las personas a las que uno tiene cerca o con quienes está íntimamente conectado. En resumen, a las personas con quienes convive y se relaciona. Estos amigos, colegas, compañeros, familiares le ayudan con frecuencia a crear las situaciones que componen su camino. Los budistas reconocen que la cualidad de la práctica espiritual se encuentra grandemente influenciada por nuestros propios asociados. Una razón importante por la cual los monjes y las monjas se han separado del mundo fue la de evitar agentes mundanas e influencias que les distrajeran. Recuerdo que mis padres me decían que si me relacionaba con los chicos que no debía, tendría dificultades. Algunas cosas no cambian nunca. Los tibetanos rezan regularmente para no caer entre la multitud indebida, de compañeros mal orientados y para no renacer entre malas compañías en tierras remotas, lejos del Dharma ennoblecedor. En un sentido más amplio,
El Sangha se refiere a algo mucho mayor que un grupo particular de personas que visten mantos amarillos, anaranjados o rojos mientras cantan o meditan en la misma sala. Los hombres y mujeres con los que medita y reza son miembros de su Sangha, pero igualmente lo son las personas con quienes comparte el espacio en su oficina y los pájaros que cantan de mañana en el exterior de su ventana. El Sangha significa cooperación, colaboración, inclusividad e interacción. Estar conectados con los demás. Esto incluye la comunidad total de todos los seres, presentes y ausentes, humanos y de otras especies, la totalidad del círculo ilimitado. Buscar refugio en el Sangha representa nuestro compromiso de vivir armoniosamente con los demás y de trabajar para hacer avanzar a todos los seres sensibles en el camino de la iluminación. El Sangha representa la energía positiva y el soporte que todos necesitamos. Los amigos del Sangha pueden ayudarle a superar los momentos difíciles de su camino, cuando se sienta descorazonado y desalentado. El Sangha le puede enseñar mucho y la práctica del Sangha en grupo puede ayudarle a limar muchas de sus asperezas. Buscando refugio en un sentido más esotérico. En el budismo tibetano, buscar refugio en el Buda, en el Dharma y en el Sangha se refleja también de otras maneras. Por ejemplo, el maestro o lama es la encarnación humana o manifestación del Buda. Por lo tanto, buscamos refugio y santuario en la experiencia espiritual y la sabiduría de nuestro maestro. El representante del Dharma es su propia práctica personal y las energías internas y la experiencia que la práctica evoca. En el Tíbet, estas energías están también personificadas como representaciones arquetípicas de fuerzas y energías místicas, incluyendo las deidades de la meditación, los protectores del Dharma y los guardianes capaces de conducirle a lo largo del camino. La energía que recibe de las experiencias espirituales es un ejemplo esotérico de la búsqueda de refugio en su Sangha interno, secreto e íntimo. El último refugio. Conocer la verdad es Buda. Expresar la verdad es Dharma. Encarnar la verdad y vivir verdaderamente es Sangha. En el budismo existe una palabra más bien singular que traduce semejante talidad. Significa la verdad misma, vital y viviente, aquí y ahora, delante de nuestros mismos ojos, la calidad exacta de las cosas como son. Llegue hasta ese lugar que está libre de deseo, una amplitud totalmente abierta y luminosa, donde no falta nada, y allí experimentará el significado de la enseñanza Dzogchen, que dice: deja todo como es y descansa tu mente gastada. El Buda dijo en cierta ocasión: la paz del nirvana se halla en las cosas que se dejan tal y como son. Este es el más interno de los refugios secretos. Si puede alcanzar ese lugar dentro de sí mismo, entonces no tendrá que hacer ni deshacer nada. Ese es el último refugio, la última práctica del liberarse. El arte de dejar que las cosas sean tal y como son. Esto equivale a regresar a casa en un sentido espiritual. La sabiduría secreta del Dzogchen nos enseña que cualquier cosa que busquemos se encuentra exactamente aquí. Normalmente nos encontramos en otro lugar. Este es el problema. He aquí algunas formas con las que podemos cultivar la atención y mantenernos en meditación, calma y claridad durante la realización de nuestras actividades cotidianas. Respire y sonría.
relájese, déjese ir y sea, simplemente. Practique la meditación en pie, mientras aguarda en la cola del cine o del transporte público. Simplemente quédese de pie, respire y despierte. Siempre que se vaya a sentar o que se levante, deténgase y perciba un momento de cambio, de libertad. Siempre que atraviese algún umbral, pase a través de una puerta o entre en una habitación, sienta como si estuviese entrando en un templo y hágalo reverentemente. Camine descalzo o descalza sobre el césped o sobre una alfombra gruesa y sienta totalmente cada sensación con sus dedos y plantas. Camine con los ojos cerrados por el borde de una playa, donde las aguas se encuentran con la arena, sintiendo su camino al avanzar, totalmente vigilante y atento. Camine lentamente sobre la nieve crujiente o sobre las hojas en otoño, atento al crujido que produce cada paso. Entone cánticos o rece hasta que se olvide totalmente y se pierda a sí mismo. Luego deténgase y entre en un momento de inefable quietud. Más allá totalmente de todo concepto, relato y estrategia. Experimente el trabajo simple y repetitivo como puede ser coser, bordar o incluso lavar los platos, a modo de meditación en acción, enfocándose totalmente en el momento presente y nada más. Pruebe a realizar labores manuales de manera sagrada, sintiendo como si lo que elija hacer fuera el más elevado de los servicios divinos, pues es así. Cuando coma, mastique cada bocado 50 o 100 veces, extrayendo lo más posible del alimento y tratando de alimentarse adicionalmente con la riqueza de cada momento. Trate de masticar una sola uva pasa durante varios minutos y experimente todo lo que pueda con ese hecho. Antes de hablar, perciba qué es lo que motiva sus palabras. Ponga su reloj para que suene a cada hora, para que se recuerde de despertar y apreciar el milagro de cada momento. Pronuncie su nombre en voz alta y diga, despierta. Reconozca el resplandor del Buda que brilla en cada ser y en cada cosa, y trate a los demás en consecuencia. Disfrute del indescriptible gozo de la meditación. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.